Hola a todos. Vamos a empezar con con este tema de las técnicas básicas de hibridación. Me disculpo por no haber estado en la clase, tuve inconvenientes ahí con el internet. Pero bueno, la idea es que podamos avanzar en este tema, que fue justo después de lo que acabamos de ver, de todo lo que eran las técnicas de ADN recombinante, clonación, etcétera, etcétera. Entonces, en este tema, o cuando hablamos de hibridación de ácidos nucleicos, tenemos que recordar, o en alguna clase vimos, qué ocurría si yo denaturaba un ácido nucleico y lo denaturamos con calor. Cuando lo subíamos o les mencionaban que cualquier ácido nucleico a más de 90-95 grados centígrados se puede denaturar, con esto entonces hace referencia a que la doble cadena del ADN se separa, ¿sí? Es decir, yo paso de un estado en el que tengo la doble hélice y cuando aplico ese agente denaturante ya tengo cadenas sencillas de ácidos nucleicos. ¿Listos? Podría ser con calor, también podría utilizarse una solución alcalina como el NaOH que tendría el mismo efecto, es decir, al final me separa las dos cadenas. Si yo no tengo más que esa doble cadena, yo podría volver a renaturarla, es decir, yo podría hacer quitando ese material, perdón, ese agente denaturante para volver a restablecer la secuencia. Acá lo que está ilustrando la diapositiva es que además de yo tener una doble cadena del ADN, tengo un material genético adicional que incluso en este caso es RNA. ¿Sí? Puede que lo tenga en exceso en comparación con el ADN de doble cadena. Entonces, cuando yo estoy de nuevo haciendo la renaturación y si ese material genético adicional, en este caso el RNA, es complementario con alguna de las dos hebras, ella me podría generar un híbrido de DNA-RNA. Y esto, o digamos que ese híbrido, ese proceso de hibridación, está basado o se fundamenta en toda la complementariedad que puedan tener esas pares de bases que componen cada una de esas cadenas. ¿Listos? Ya vamos a ir a esta segunda parte que es realmente como la aplicación de la técnica de hibridación de ácidos nucleicos. Entonces vamos a mirar cuáles son las técnicas más comunes en este contexto. Entonces cuando hablábamos de las técnicas, o esto es más bien, están enmarcadas dentro de lo que se conocen las técnicas del blotting, ya vimos lo que era el Western blot. De hecho, hace parte del blotting porque se pasa una membrana, pero la detección, si ustedes se acuerdan, ocurre por anticuerpos, ¿sí? Acá ya no se utilizan pues ningún otro ácido nucleico, ¿sí? Yo tengo un anticuerpo específico para reconocer acá de alguna forma algún epítope, digamos, sobre esa proteína y ese anticuerpo está marcado acá con algún, tiene el conjugado que me permite hacer la detección en una membrana. Cuando hablamos del blotting y además de hibridación, ya nos tenemos que centrar específicamente o en el Southern o en el Northern blot. El Southern blot nos permite detectar DNA, moléculas de DNA, y el Northern blot nos permite detectar moléculas de RNA. Entonces, miremos cuál sería la aplicación en cada caso. Si estamos hablando de DNA, quiere decir que me va a interesar identificar regiones genómicas específicas, por ejemplo, si hay algún evento de duplicación génica o detectar algún patrón específico de ADN, pero que ese patrón solamente está en el ADN genómico, o mutaciones puntuales sobre el ADN, también yo puedo utilizar el Southern blot. Si me quiero enfocar en todos los perfiles de transcripción de genes, ya tendría entonces que centrarme en las técnicas como el Northern blot. ¿Listos? Entonces voy a empezar a desglosar estas dos estrategias aquí a continuación. Entonces, me interesa primero que quede muy claro esta noción o el principio de hibridación con sondas, ¿sí? Que les mencioné ahí arribita. Entonces, yo acá puedo tener una doble cadena del DNA y hago un evento de denaturación, ¿sí? Separo las dos cadenas sencillas del ADN, estoy rompiendo todos los puentes de hidrógeno que mantenían establemente esa doble cadena. Podría, una vez más, volver a renaturarla, pero en este caso no me interesa porque yo ya quiero hacer uso de las sondas, digamos, y se las estoy marcando aquí al costado izquierdo. Entonces una sonda puede ser DNA, también podría ser RNA, es más común que sea DNA porque son más estables. Entonces aquí la imagen nos está mostrando una doble cadena del DNA, pero esa sonda está marcada. Digamos que debe tener algún tipo de marcaje o alguna molécula que después de que se hibrida me permite generar alguna señal para su detección. Entonces pensemos que esa es como la versión conjugada de un ácido nucleico en vez de un anticuerpo como se utilizaba en el Western blot, ¿sí?
Les mencionaba, por ejemplo, en Western blot que el anticuerpo secundario en muchos casos era el que es conjugado y tenía un cromóforo que le permitía a uno detectar o se precipitaba algún color o algo en la membrana una vez que se hacía el ensayo final del Western blot. En este caso, como ya no se utiliza un anticuerpo, se utiliza entonces es un fragmento de ADN de cadena sencilla que tiene acoplada esas moléculas conjugadas y esas son las que van a emitir la señal. Entonces, si cualquiera de esas dos hebras de la sonda es complementaria con el ADN de interés, si ustedes se fijan acá en esta franja ya se está mostrando esa complementariedad de bases, eso ya también se puede detectar y esa señal tendrá que poder registrarse de alguna forma para decir que sí hay esa complementariedad. ¿Listos? Ese es el principio de las ondas. Creo que tengo una más con algo similar. Miremos esto. Por ejemplo, acá yo lo puedo utilizar incluso en diferentes matrices. Acá yo tengo una lámina de microscopía donde tengo todos los cromosomas, por ejemplo, de un paciente. Y ustedes han visto o es muy común ver esos cariotipos con todos los cromosomas arreglados, digamos, en orden, por tamaño, etcétera, desde el cromosoma 1 eh, hasta el último. Y entonces en ese caso, ese es el material genético que a mí me interesa hibridar. Al costado entonces izquierdo yo tengo acá las sondas que deben estar marcadas de una o de otra forma, no vamos a entrar todavía en esos detalles, pero que ellas entonces tienen la capacidad de hibridar con algún fragmento de uno o de múltiples cromosomas y si está así entonces me van a generar una señal que yo tendría que poder detectar. ¿Listos? Este mismo principio aplica ya sea para que la sonda vaya a hibridar con DNA, así como vaya a hibridar con RNA. Con cualquiera de los dos ácidos nucleicos, el principio es el mismo. Entonces, si la sonda es DNA, cuando yo haga un ensayo de Southern blot, ella me va a generar un híbrido DNA-DNA, digámoslo así. ¿Mm? Y si estoy haciendo un Northern, pues va a ser un híbrido, va a ser la sonda que es DNA, me está hibridando entonces con RNA. Cualquiera de las dos. Y se permiten porque al final hay una complementariedad de bases entre los dos tipos de ácidos nucleicos. Bueno, entonces miremos, cuando ya vamos a empezar a hablar ahora sí específicamente del Southern blot. Entonces en el Southern blot ya vimos que nos permite detectar fragmentos de ADN. Eso sirve para identificar regiones específicas, es decir, me va a permitir definir si hay presencia o ausencia de algo, de un fragmento génico, de un gen completo, de una mutación específica, ¿listos? Entonces el material genético de partida tiene que ser DNA y no cualquiera, tiene que ser el ADN genómico, de hecho. ¿Mm? Por favor, aquí me falta una C. Por favor, repasen, revisen este link que les pongo, que les voy a subir cuando les suba la presentación. Tiene la generalidad de la técnica y es bien versátil, explica muy bien como el principio. ¿Listos? Pero igual ya lo vamos a ver aquí también por partes. Entonces, cuando estamos hablando del Southern blot, partimos del ADN genómico y lo veíamos que el ADN genómico realmente tiene un tamaño enorme. Por ejemplo, el ADN genómico humano tiene más de 3.000 millones de pares de bases. Entonces, un paso que es indispensable en el Southern blot es la fragmentación de ese ácido nucleico, de esa doble cadena muy grande. Y acá se está haciendo, por ejemplo, con una enzima de restricción. Entonces, una enzima de restricción que puede tener muchos sitios de corte acá sobre este material genético, ¿cierto? Se deja, se incuba, ella va a cortar y me va a generar todo este pool de fragmentos que están representados ahí en la mitad de la diapositiva. Una vez que se tienen, se hace una corrida electroforética de forma estándar, como ustedes alcanzaron yo creo que hacer en el laboratorio, se va a migrar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se ve el DNA genómico una vez lo he degradado parcial o lo he cortado con una enzima de restricción? Entonces, es una pregunta que es importante, ya vamos a ver, porque realmente es uno de los fuertes de la técnica. Entonces, miremos esta siguiente diapositiva. Acá yo les estoy mostrando dos plantas diferentes, una planta que es Arabidopsis y la otra que es maíz, y tenemos el ADN de cada una intacto, es decir, no digerido, ¿sí? Es el ADN que se extrajo para cada una de las plantas y se corrió en un gel. Y si ustedes se fijan, están a un tamaño bien alto, de hecho está por encima del marcador de peso en cada caso. ¿Listos? Ahora, las bandas que están asociadas a los carriles en el 2 y en el 4, que se las voy a resaltar aquí también al costado izquierdo en el texto,
Es el mismo material genético, pero que ahora sí fue cortado con una enzima de restricción. En este caso, la enzima de restricción, por ejemplo, fue BSTX1. ¿Listos? Entonces, fue cortado y miren lo que se observa. Se va a observar un patrón, digamos, como un barrido, pero que realmente responde con millones de bandas de múltiples tamaños, ¿sí? En cada caso. Solo que una está tan cerca de la otra que da la impresión de que fuera como un barrido. Muchas veces cuando uno no está haciendo un ensayo de Southern Blot y uno hace una extracción de ADN genómico y ve este patrón, quiere decir que hay algo que está degradando ese material genético. Pero en este caso, eso es lo que se busca. Yo busco poder degradarlo, cortarlo de esa forma, para que me dejen fragmentos o bandas de un tamaño muy alto a bandas de un tamaño más pequeño. ¿Mm? Entonces, ese digamos que es el principio de la técnica. La idea es que sería como un manchón a lo largo de todo ese carril. eh, y ese es el principio. Todavía, si ustedes se fijan acá, no hemos empezado a aplicar todavía la sonda para detectar nada. Pero este paso es previo a, o sea, hace parte de la metodología del Southern Blot cuando uno, pues ya vemos que es específica para ADN y hay que hacer un patrón de restricción con alguna enzima o hay que cortar ese material genético con alguna enzima. ¿Listos? Entonces, una vez que se hace esa parte, ahí sí ya se hizo la electroforesis y hay que hacer el paso de la transferencia. De forma muy similar a como se hacía, por ejemplo, en proteínas, em, toca transferir la información que está en el gel a una membrana y esto lo que va a permitir es que las bandas o esos fragmentos de ADN se inmovilicen en esa matriz. Si la dejáramos en el gel, ellas se van a difundir y no nos van a permitir hacer de forma versátil el análisis. La diferencia es esta. Acá en este caso la transferencia se hace con una solución alcalina. ¿Sí? Esa solución alcalina, lo veíamos, puede ser NaOH y ella va a actuar de una vez como un agente denaturante. Entonces, aquí al costado derecho voy a hacer una representación chiquita de esto. Bueno, no me da mucho espacio, pero yo, por ejemplo, puedo tener una doble cadena de ADN y me está generando todos estos puentes de hidrógeno. Cuando yo denaturo esta secuencia, pues yo voy a tener las dos cadenas separadas y además de eso, si tengo una sonda que más adelante quiero hibridar, pues ella va a tener que poder hibridarse con alguna de las dos hebras siempre y cuando pues estén físicamente separadas. Entonces, ella después va a venir y va a poder por complementariedad unirse acá. Entonces, durante la transferencia, eso es lo que se busca. Se busca de una vez pasar la información del gel a la membrana, pero de una vez denaturar todos los ácidos nucleicos que están en ese gel. Es decir, que todas esas bandas que están apareciendo aquí en esta membrana ya además están denaturadas, ya quedan denaturadas. ¿Listos? O sea, la doble cadena se separaron completamente. La segunda pregunta dice, una vez realizada la transferencia, ¿tendremos que bloquear la membrana al igual que en Western blot? ¿Ustedes qué creen? Entonces, la respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Entonces, pensemos por un momento en el Western blot. ¿Cómo hacíamos? O sea, miren, toda esta zona que les estoy pintando acá en esta membrana es donde no cayó, no hay nada de ácido nucleico. Y la idea es que sí quede bloqueada. ¿Sí? Es tapar todos los espacios que quedaron vacíos sobre esta membrana para que puedan quedar, o sea, tapar todos los espacios que quedan vacíos. En un Western blot se utilizaba una proteína que no fuera a interactuar con nuestro anticuerpo primario. Por ejemplo, se utilizaba albúmina, alguna vez les comenté que utilizaba la caseína que viene en la leche descremada en polvo, etcétera. Cualquier cosa que no vaya a interactuar con nuestro anticuerpo primario. En este caso, ¿será que me interesa utilizar alguna proteína para bloquear mi membrana? De hecho, no. Se utiliza algún otro tipo de ácido nucleico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se va a utilizar un tipo de ácido nucleico que no vaya a interactuar con la sonda. Esa es la condición. Entonces, de forma, o más bien, podría ser cualquier tipo de ácido nucleico. Si ustedes aquí en estas muestras están corriendo, por ejemplo, ADN humano, entonces yo trataría de bloquear esa membrana con otro ácido nucleico que fuera muy diferente al humano. ¿Listos? No lo van a creer, pero en la actualidad comercialmente se consigue un DNA específico para bloquear membranas en ensayos de Southern Blot y es ADN que se obtiene de esperma de salmón. Sí.
yo creo que es que se produce tanto que se purifica a gran escala y se utiliza. Entonces, uno puede conseguirlo comercialmente después de que se hace la transferencia, entonces uno lo aplica y bloquea todos los espacios vacíos de esta membrana con ese ADN. Solo después de haber bloqueado, ya es que ahí sí uno aplica la sonda y la voy a pintar, por ejemplo, aquí en rojo la sonda para que ella venga e hibride con solo un pedacito de ADN. ¿Sí? Entonces, en este caso, si ustedes se fijan sobre esa membrana, yo tengo cantidades de otros fragmentos de ADN, pero la sonda sí va a ser específica con un único fragmento. Bueno, puede ser uno, puede ser pocos, dependiendo del diseño, pero ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué más tenemos? Acá este es como un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Es decir, se hizo, pensemos que, pintémoslo acá, yo tengo el ADN genómico, se hizo la fragmentación de ese ADN, se corrió acá en un gel, nos generó esos patrones, ¿cierto? Esos barridos enormes. Toda esa información aquí sí ya fue transferida a la membrana. Quiere decir que por aquí en alguna parte está todo el bloqueo, digámoslo así, el bloqueo de esa membrana con DNA de esperma de salmón y ya solo ahí sí en el siguiente paso es que se va a incubar específicamente con esa sonda. Cuando ocurre ese proceso de hibridación, quiere decir que esa sonda, si tiene una zona o algún otro fragmento de DNA con esa complementariedad de bases, ella va a poder pegarse. Entonces miremos aquí que eso es lo que se está ilustrando en este contexto. Miren dónde está hibridando esa sonda. Por ejemplo, está hibridando acá en esta parte, está hibridando acá. Esta tiene 4 sitios de hibridación distintos. Por lo tanto, cuando yo revele esa membrana, porque ya vimos que esa sonda, o sea, si esta es por ejemplo mi sonda y ella tiene un marcaje específico aquí en alguna parte y está hibridando específicamente con un ácido nucleico más largo, quiere decir que cuando ocurra esto y yo revele esa membrana, esta parte de la región reportera de la sonda es la que yo voy a evidenciar acá sobre la membrana después de que hago el revelado. Entonces me está mostrando, digamos que este patrón de hibridación, la sonda aquí sobre esta membrana. Sobre esa membrana tendremos más ácidos nucleicos, sí. Vamos a tener todo lo demás que estaba acá, todo ese barrido que teníamos enorme, pero el principio o lo que nos interesa es enfocarnos es específicamente en dónde está hibridando la sonda. ¿Listos? Lo vamos a ver con varios ejemplos porque así todavía sigue siendo súper abstracto esta noción de hibridación para detectar algo que todavía no sabemos qué es. ¿Listos? Entonces no se preocupen, ya lo vamos a desglosar aquí por partes. Ahora, o miremoslo acá, es decir, decidí dejar esta diapositiva en blanco para rayar, pero miremos esto. Entonces, ejemplo con presencia de un gen en un organismo genéticamente modificado. Entonces todos hemos escuchado lo de los organismos genéticamente modificados. Quiere decir que si yo inicialmente tenía una doble cadena de ADN así y después de hacer una modificación genética, pues yo ya quedé, digamos, con algo de este tipo. O sea, yo le metí un gen acá, por ejemplo, piensen que es el gen que codifica para la proteína verde fluorescente. ¿Sí? Y esto es lo que yo tengo. Entonces, por ejemplo, para plantas se ha hecho, para animales se ha hecho, y cualquier organismo genéticamente modificado, después de que se haga ese tipo de modificación genética, es necesario comprobar por Southern Blot que o sea, que ese fragmento de interés se incorporó una única vez y en la región en la que uno espera. ¿Listos? Entonces, para simplificar esto un poco más, piensen ahora que todo este fragmento de ADN es esta secuencia muy larga de acá y que yo tengo entonces solo ese pedacito de ADN aquí en esta región, ¿sí? El que me codifica para esa proteína verde fluorescente. Esto está en el contexto de una secuencia mucho más larga de ADN, o sea, esa secuencia piensen que se va a extender millones de pares de bases al lado y lado. ¿Cuál era la primera condición para un Southern blot? Y era hacer una restricción enzimática. Es decir, que yo voy a cortar, por ejemplo, ese ADN con una enzima de restricción de este tipo. Ella me está identificando estos sitios de corte. ¿Listos? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Me está generando todos esos fragmentos. Quiere decir que yo voy a tratar de representarlos acá de esta forma. Yo tengo un fragmento, ¿cierto?, de múltiples tamaños de ADN acá después de hacer esa digestión con la enzima de restricción. Y voy a pintar mi sonda, por ejemplo, en rojo acá.
Si tengo una sonda que fue diseñada específicamente sobre mi gen que yo inserté, el cual utilicé para modificar genéticamente, quiere decir que esa sonda va a tener que hibridar acá específicamente, mire, por complementariedad de bases. Ella no va a poder unirse por complementariedad a ninguna otra región del ADN. ¿Listos? Eso es lo que va a ocurrir en el paso de la hibridación. Pero entonces yo cojo todos esos fragmentos de ADN que están acá, los pongo o los corro sobre un gel, solo los fragmentos de ADN, eso me va a generar un barrido enorme. ¿Listos? Y después de que hago la transferencia de eso a una membrana, es básicamente, o sea, tendría que obtener el mismo patrón, solo que ahora pensemos que van a ser secuencias, voy a pintarlas como en un grisecito para que queden como más claras. ¿Listos? Eso es lo que voy a observar. Ya bloqueé mi membrana y voy a incubar específicamente la sonda. Quiere decir que la sonda por complementariedad ella va a poder unirse solamente aquí a una banda. ¿Listos? Entonces, cuando yo revele esa membrana, ¿sí? Es decir, porque ya vimos que esa sonda debe tener un tipo de marcaje específico donde me va a emitir esa señal, entonces cuando yo incube ya o cuando ya haga la parte del revelado de esa membrana, yo voy a registrar solamente esto. Es lo único que yo voy a observar. ¿Listos? Este resultado de la derecha me está diciendo, listo, usted tiene una zona de hibridación de esa sonda y quiere decir que logró insertar de forma correcta el gen en una única posición. Bien, entonces este es el resumen de todo, de nuevo. Como estamos hablando de Southern blot, me permite detectar la presencia, por ejemplo, de un gen o de una duplicación génica. Se utiliza una sonda que puede ser DNA-RNA. La primera parte de todo el proceso implica una restricción enzimática del ADN genómico, después correr toda esa información en un gel de agarosa, hacer una transferencia a una membrana. Después aquí 4, pintémoslo con esta flechita, la parte de la incubación con la sonda. De hecho aquí me salté un paso que fue el del bloqueo de la membrana. ¿Mm? O sea, después del bloqueo, ahí sí viene la parte de la incubación con la sonda. Y por último, entonces, es el revelado para evidenciar dónde se unió esa sonda. O sea que yo, desde que inicio, solamente hasta el paso 5, estoy evidenciando si realmente esa sonda se hibridó. ¿Qué pasa si yo en ese ADN inicial corrí dos muestras? O sea, ahora les estoy poniendo este escenario acá. Corrí las muestras 1 y las muestras 2 en ese gel. ¿Sí? Transferí esa información aquí también a la membrana que está en la derecha. ¿Sí? Entonces, si yo pinté esto, quiere decir que ese mismo material genético quedó transferido acá y ahora en mi muestra 2 no veo nada. Es decir, acá yo ya no estoy observando ninguna banda. ¿Qué me está diciendo? Que para esa muestra de ADN esa sonda no hibridó, por lo tanto, no ocurrió la inserción del gen que yo diseñé inicialmente. ¿Listos? Este es uno de los ejemplos de lo que se puede hacer con el Southern blot. Y hay un concepto acá que es importante entender y es la especificidad de la sonda o la astringencia también se denomina. Entonces, miremos este ensayo del Southern blot o estos dos resultados del Southern blot. Yo tengo acá el resultado A y el resultado B. ¿Sí? Y les digo, yo tuve un ADN genómico, un único tipo de ADN genómico que corrí o que corté con 4 enzimas diferentes, pero digamos en tubos de ensayos distintos. Por ejemplo, con la enzima EQR1, la segunda es HPA1, XBA y NCO. Y estoy identificando la presencia de un único gen. Un único gen. Quiere decir que si yo tengo ese gen acá, quiere decir que yo debía haber diseñado una única sonda para que hibridara solo con una región genómica. Entonces yo esperaría ver una única banda en cada uno de esos 4 patrones de restricción. ¿Sí? Que eso es lo que se está ilustrando aquí en el gel o en la membrana ya, eh, asociada a la letra A. Pero ¿qué está ocurriendo en el B? Si ustedes se fijan, yo estoy obteniendo más de una banda, de hecho son 2 bandas, por cada uno de esos patrones de restricción. ¿Sí? El resultado idóneo es el A. Quiere decir que la sonda se está hibridando específicamente a una parte.
La región B, ¿qué pasa si la sonda además está uniéndose inespecíficamente en otra región? ¿Mm? Entonces yo voy a estar evidenciando bandas que no deberían o que no me están reflejando la realidad. Quiere decir que esas bandas, o más bien, que las sondas se están uniendo inespecíficamente a donde no le corresponde. Eso ocurre, eso puede ocurrir, pero uno entonces la idea es cómo o mejorar esa especificidad de unión de la sonda. Entonces, en este caso, lo que nos interesa es aumentar la temperatura de la hibridación. Esa es una de las formas para pasar del escenario de la derecha al de la izquierda. Y también disminuir la concentración de sales. Cuando uno baja la concentración de sales en las soluciones de hibridación de la sonda, mejora la especificidad en esa hibridación. ¿Listos? Esa es la astringencia. O sea que, ¿cuál de las dos tuvo una mejor especificidad o astringencia? La membrana que está correspondiente a la letra A. Entonces miremos algunas de las aplicaciones del Southern. Es decir, estamos hablando de estudios de genes, es decir, detectar la presencia de una región particular de un DNA en una muestra, mapeo y estudios de desarrollo también. Técnicas forenses, se utiliza muchísimo todos los ensayos del Southern Blot. Identificación de genes transferidos, les puse ya el ejemplo de los transgénicos. Y también analizar patrones genéticos en DNA de un individuo. ¿Mm? De hecho, a nivel clínico, tiene una aplicación vital, por ejemplo, para identificar polimorfismos específicos. Y cuando hablamos de esos polimorfismos, piensen que son esta parte de esta noción de polimorfismo son mutaciones puntuales, ¿sí? Mutaciones puntuales que ocurrieron en estadios tempranos del desarrollo humano, ¿sí? Entonces acá yo tengo tres pacientes, tres personajes, y miren esto, ellos tienen el mismo fragmento de ADN, pero tienen un nucleótido diferente digamos, en la misma posición. El resto de su secuencia, digamos que es idéntica. Entonces a esto se denomina SNPs, o los Single Nucleotide Polymorphisms, o polimorfismos nucleótido sencillo, específico, cualquiera de los dos. Entonces, el tema es que algunos de esas mutaciones puntuales o de esos polimorfismos están asociados a algunas enfermedades que son bien, bien relevantes. ¿Bien? Entonces, ¿cómo uno puede utilizar una técnica del Southern Blot para identificar la causa de alguna enfermedad? Bien, ese es uno de los principios de lo que vamos a hablar acá. Entonces, pensemos por un momento esto. Es decir, estamos hablando de polimorfismos específicos, pero ahora vamos a asociarlo con esto, que es una restricción. Cuando veamos una restricción, quiere decir que estamos utilizando además una enzima de restricción para generar un patrón de restricción. Entonces, en general la técnica se denomina como los RFLPs, ¿listos? Y cuando vean esto de RFLPs, quiere decir que ya estamos utilizando un análisis de Southern Blot con sondas, pero que además de eso incluye una restricción enzimática del ADN. De hecho, esa es una de las condiciones que veíamos al comienzo. Cuando uno tiene un ADN genómico muy grande, la idea es poder cortarlo con una enzima de restricción. ¿Listos? Pero aquí en este caso sí ya nos interesa un tipo de enzima en particular. Entonces miremos, o más bien enfoquémonos en el dibujo que está aquí en la diapositiva. Quiere decir que yo tengo un fragmento de ADN que puede ser muy largo y que se va a extender mucho hacia lado y lado. Bien, pero la región o el nucleótido específico que me interesa, se los voy a poner aquí a resaltar con esta flecha roja, digamos que es este nucleótido que está aquí. ¿Listos? Si ustedes se fijan, yo puedo tener dos escenarios, que sea una T y una A, o que sea una C complementaria con una G. ¿Listos? Si ustedes se fijan, o enfoquémonos en cuál es el sitio de restricción que se está utilizando, son los sitios de corte BAM H1. ¿Mm? Acá están. Por lo tanto, miren, el sitio de reconocimiento de esa enzima es GATCC, como está marcado, ¿cierto? De forma palindrómica en cada uno de esos extremos de ese fragmento. GATCC. Y voy por un instante a borrar esto que les puse aquí en la mitad, solamente para que no perdamos la noción de esto. Ese mismo sitio de restricción hace parte de esto. O sea, en la parte de arriba o en ese fragmento de ADN genómico, digamos que es del paciente 1, está completo, o sea, está intacto. Eso quiere decir que esa enzima de restricción, BAMH1, también podrá cortar aquí en esa posición.
¿Listos? Pero miremos ahora el escenario, por ejemplo, para este otro paciente, ¿sí? Ella tiene intacto el sitio de corte BAM-H1 en este costado, tiene el sitio de corte BAM-H1 en este lado, pero aquí es donde tiene un polimorfismo específico, que miren, de nuevo es esta región de acá. Esto hace que ya la secuencia de reconocimiento sea diferente y la enzima de restricción BAM-H1 ya no va a poder cortar. Entonces, al no poder cortar, ¿qué voy a obtener? Y eso es parte del ejercicio. Miren, en el paciente 1 quiere decir que yo voy a obtener dos bandas que me están flanqueando esos sitios de restricción, mientras que para el paciente 2 estoy observando una única banda del tamaño total. Importantísimo, y es fijémonos en dónde está la sonda. Miren la sonda, acá está, el proof, ¿cierto? ¿Qué quiere decir todo esto? Voy a tratar de borrar esto rápidamente para que se vea mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que la sonda debe estar o es de una longitud tal que ella va a poder hibridar con fragmentos parciales. Miren, ella va a poder hibridar con este fragmento, con el fragmento de la derecha para el paciente 1 y va a poder interactuar completa con el fragmento de ADN complementario del paciente 2. Yo les había dicho que en estos ensayos uno realmente no parte con una única molécula de ADN genómico. ¿Sí? Cuando hablamos de cgDNA del ADN genómico, yo parto de millones de copias. Entonces imagínense que yo tengo muchas secuencias de ese ADN para el paciente 1. ¿Sí? Mira, para el paciente 1. Si esa enzima de restricción es eficiente, ella va a cortar en esos tres sitios. O sea, ella va a cortar acá, va a cortar acá y va a cortar en la mitad. Por lo tanto, cuando yo haga esa hibridación, digamos que yo voy a tener una molécula de sonda que va a hibridar en este fragmento, otro pedacito de sonda que va a hibridar acá y así sucesivamente. Entonces, cuando yo resuelva esto en un gel, yo voy a obtener fragmentos que tienen este tamaño, que vimos que eran de 2000 pares de bases, este otro tamaño que están a 5000 pares de bases. Por lo tanto, yo voy a observar dos bandas en ese gel de agarosa para el paciente 1. Pero miremos qué ocurre para el paciente 2. El paciente 2 también tiene millones de copias de ese ADN genómico, ¿cierto? Las pinté súper torcidas, no importa. El caso es que esa sonda va a hibridar completa para todos esos fragmentos, ¿sí? Y por lo tanto, como esas están flanqueadas todas por el mismo sitio de restricción, quiere decir que de aquí hasta acá todas van a tener un tamaño de 7. Y yo voy a ver una única banda para ese paciente como, digamos, resultado final del ensayo del Southern Blot. ¿Listos? Entonces miremos, creo que esto está aquí a continuación en la siguiente diapositiva. Si quieren hagamos una pausa hasta acá y ya les subo ahorita el otro video.